Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad, este espacio semanal para hablar de la investigación y el conocimiento que se genera en nuestro país. Hoy vamos a hablar de cosas bien distintas, pero que se hilvanan en el conocimiento en común. Por ejemplo, diseño de prendas. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de ropa, de textiles, de investigaciones del Centro de Diseño de Facultad de Arquitectura? Bueno, vamos a hablar de vestimenta para personas con dificultades de movilidad u otro tipo de capacidades diferentes. También vamos a hablar hoy de química verde, que es una manera de investigar cómo reutilizar elementos que hoy son descartes o directamente basura, residuos, transformarlos, darles un uso útil. Vamos a volver a nuestro ciclo, la era de los dinosaurios en Uruguay, para hablar del Mesetasaurus protector, pero vamos a hablar acá en estudios y le vamos a contar todo sobre lo que fue una noticia impresionante de hace pocas semanas aquí en nuestro país para toda el área de paleontología y también con connotaciones geológicas. Vamos a conversar sobre los enormes problemas que tenemos en la enseñanza de matemáticas, en la educación obligatoria y de propuestas superadoras para ver si podemos dar un paso en el sentido positivo en este tema. Y vamos a arrancar con un nuevo video de la serie Despegue Científico de PDCIVA. Hoy María Emilia Tejería de Facultad de Química nos va a presentar nuevas herramientas para mejorar los diagnósticos tempranos en ciertos casos de cáncer de mama. Soy María Emilia y quiero contarte cómo estamos desarrollando nuevas herramientas para mejorar el diagnóstico del cáncer de mama triple negativo, uno de los tipos de cáncer más agresivos. El trabajo se centra en el uso de radiofármacos, que son moléculas que llevan un átomo radiactivo y pueden acumularse específicamente en las células cancerosas. Esto nos permite detectar el cáncer con mayor precisión o incluso tratarlo de manera más efectiva. El cáncer de mama triple negativo afecta sobre todo a mujeres jóvenes, crece rápidamente y no responde a tratamientos habituales. Por eso necesitamos nuevas formas de detectarlo y tratarlo. En nuestro proyecto nos enfocamos en una proteína que se encuentra normalmente en las células, pero que cuando experimenta una mutación hace que las células cancerosas crezcan y se dividan sin control, formándose tumores. Por eso, esta proteína es un objetivo prometedor para el desarrollo de terapias dirigidas. Y en nuestro proyecto buscamos crear radiofármacos que pudieran unirse a ella y llevar el átomo radiactivo para hacer un diagnóstico y en un futuro una eventual terapia. Hasta ahora no solo logramos producir 2 radiofármacos de diagnóstico, sino que también pudimos verificar su estabilidad y estudiar sus propiedades químicas. El próximo paso es probarlo en células cancerosas. Seguramente recuerden que el primer martes de julio dimos inicio a este ciclo de la era de los dinosaurios de Uruguay, que consistía y consiste, porque va a seguir para adelante, en una serie de grabaciones que hicimos para hablar sobre lo que se sabe hasta el día de hoy de los dinosaurios que se han ido encontrando en nuestro país y de otras cosas que son contemporáneos a estos gigantes. Y en el tape que veíamos a principios de julio, Matías Soto hablaba de los gigantes herbívoros y decía, por ahora tenemos uno de Uruguay, pero tal vez venga otro en camino. Y poco tiempo, pero muy poquitos días después llegó Matías, bienvenido a Sobre Ciencia nuevamente. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Llegó el Mesetasaurus protector. Llegó por suerte, sí. ¿Cuánto tiempo pasa entre que ustedes empiezan a escribir un artículo, en este caso para publicación, y que la publicación te lo acepta y lo publica, ¿no? Todo ese tiempo de incertidumbre. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes sabían que tenían un mesetasaurio y que realmente lo pudieron decir en público? Y no, pueden ser meses, ¿no? Pero hasta el último momento no sabés. Hasta que mandás la última versión y cruzás los dedos y decís, bueno, espero que la prueben, pero nunca sabés si nos salta. Con el Libertidad nos pasó, se la mandaron a un tercer árbitro que no correspondía y casi lo tira para atrás. El árbitro, para contarle a la gente, por eso se habla de publicaciones arbitradas en el caso de la ciencia, que es gente externa que juzga si lo que la investigación que se está presentando es genuina. Claro, son pares. Válida, claro. 2 o 3 paleontólogos que a veces sabes el nombre y a veces no. Claro. A veces lo sospechás porque te sugiere todo artículos cuando son del mismo autor y si esta es él. Claro, va por ahí.
Matías, el Mesetasaurus protector, porque en realidad es así, es el nuevo titanosaurio de Uruguay, el segundo en estas características que se descubre en territorio nacional, pero en realidad hay 20 o 30 millones de años entre el Udelartitán, que es este, y el Mesetasauro. No, son contemporáneos. ¿Son contemporáneos? Misma roca, mismo todo. Así que estaba bien puesta la remera. Sí. Bien, perfecto. No sé por qué me había quedado con la idea de 100 millones de años para el Udelartitán. No. Está, el Udelartitán, ¿dónde fue que lo encontraron? Porque ese es uno más cerca de Quebracho, Claro. concretamente el pueblito de Araujo, y el otro es en la meseta de Artigas. Todos en territorio de Paysandú. Todo paisandú, sí. ¿Qué es lo que hace que nosotros tenemos arriba de la mesa una réplica? Exacto. Lo que es una de las dos vértebras con las que ustedes trabajaron. ¿Qué es lo que hace que esa vértebra junto con la otra, y por ahí la vemos también grande en las pantallas, les indique a ustedes que es una especie distinta? Bueno, esta con la cosita que no sé si se toma en algún lado, esta fosa es lo que, su posición, que está como muy atrás, es la característica más llamativa que te dice este bicho es nuevo porque ningún dinosaurio de esta familia tiene eso. Si la tienen, no la tienen ahí, la tienen más adelante. ¿Esta vértebra para ubicarse está a la altura donde nace la cola? Sí, sería más o menos la tercera vértebra y la otra sería la sexta, la séptima. O sea, no son una al lado de la otra las que aparecen. Y es bueno que sea así, porque si hubieran sido una al lado de la otra no daban mucha información. Mientras le cuento a la gente que lo que tenemos en la pantalla es esta misma, pero el original, ¿o es la otra vértebra? Esta es la otra. La otra vértebra, perfecto. Sí, y si uno ve que son diferentes, entonces te permite extrapolar información a toda la parte anterior de la cola. Una de las polémicas que rápidamente surgió en internet a partir de la publicación del artículo justamente era eso, no sé si se podía determinar, la particularidad de la cola es bastante caída con relación a lo que uno está, digamos, uno ve en los dibujos habituales, y en Reddit y demás se había armado una discusión. Sí, lo que pasa es que eso lo basamos en Arrudatitán, que es un pariente de Brasil que se conoce bien la cola y se hizo un estudio que tenía esa forma, pero los que no habían leído esa publicación estaban todos asombrados, como diciendo, pero che, ya no se hacen así las colas. Y acá hay una historia que no es habitual, porque generalmente cuando una pieza se extrae sin contexto es muy difícil de construir. De dónde salió, su antigüedad, a partir del lugar geológico donde aparece. Toda la información que ustedes encuentran, que está la que contiene el hueso o y el lugar donde lo encontraron. ¿Cómo pudieron, a pesar de que esto lo encontraron los pescadores, estuvo en casas de familia, estuvo en un liceo durante un montón... ¿Cómo ese camino les permitió igualmente reconstruir la historia e incluso redefinir algunos conceptos geológicos, ya no paleontológicos? Bueno, por suerte ellos sabían bien de dónde la habían sacado, nos explicaron bien. ¿Ellos quienes la encontraron, los dos pescadores? Claro, sí, bueno, eran dos personas barros blancos que estaban conociendo la zona, Guillermo Sena y Daniel Montano, y casi nos acompañan de vuelta, porque está buenísimo que uno de ellos nos diga fue acá y no acá. Claro. Entonces ahí le entras a dar de vuelta. Claro. Ahora ya no se puede ver lo que se veía en esa época, que era la roca expuesta. Ahora está todo vegetado, o sea que ahora es muy difícil encontrar algo. ¿En ese momento había estado trabajando máquinas ahí? Claro, por eso estaba todo así. Era una arenisca rosada, naranja, y esto es una cosa media marrón dura que sobresalía. Sí, facilitando reconocer que había algo ahí. La encontraron de casualidad, porque si estaban trabajando máquinas perfectamente lo podían haber tirado para otro lado. Y sí. Sí, o si llegaban un día antes de las máquinas no lo veían, no iban a ver. A ver, Matías, vos me has contado muchas veces, y ustedes, todo el grupo de trabajo, cómo en Tacuarembó ustedes tenían algunas canteras muy pródigas en materiales y hoy no existe más. Desgraciadamente. Máquina y se acabó. Claro, el nivel fosilífero queda enterrado y chao. Hay que hacer algo antes de que pase eso. Comisión de patrimonio, lo que sea. ¿Qué les permitió redefinir? Mientras tanto vamos viendo algunas imágenes. Yo quiero ir tirando en pantalla algunas imágenes del dibujo completo del mesetasaurio y también la comparación de tamaño. Pero ustedes además hicieron una redefinición geológica, la antigüedad de la formación Guichón. Sí, o sea, era más o menos lo que ya venía dando el Udelartitán, y si le sumás los huevos que se encontraban con el Udelartitán más el Mesetasaurus, todo te va dando fines del Cretácico. Decimos 80 millones redondito para que la gente tenga algo que agarrarse. Obviamente con los fósiles no puede llegar a una edad numérica. Claro. Pero va por ahí. Va por ahí. ¿Cuántas artigas mide uno del Artitán? Ahora que estamos viendo el tamaño en pantalla, la comparación en la pantalla de la tele, ¿cuántas artigas mide uno del Artitán? Un poquito más, de 5 artigas.
Mesetasauro porque lo encontraron en la meseta de Artigas. Sí, Y exacto. protector por el protector de los pueblos libres. Porque aparte todo apunta a él. Está el busto de Artigas ahí cerca. El campamento de purificación está a unos kilómetros al norte. Y se lo aprobaron el natalicio de Artigas. O sea, no hay cómo no ponerle nombre a Artigas. O sea, el nombre ya estaba de antes de la aprobación, pero de todos modos fue lo que faltó. El 19 de junio fue, ¿no? 19 de junio, es como un guiño del universo. Claro. Ahí está el mapa del lugar. Claro, uno dice, todos sabemos más o menos dónde está la meseta de Artigas, pero ustedes lo tienen que dibujar no para los uruguayos, sino para el resto del mundo. Claro, no, es que hay gente que por ahí no sabe y piensa que es en Artigas, ¿no? También Claro. es cierto. Bueno, es que en algún lado creo que leímos. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a ustedes, a Daniel Perea, a Felipe Montenegro y a vos, que son los tres autores del texto, cuando ven que este hallazgo salió publicado en los 5 continentes, en idiomas que no entienden? Claro, vos me mandabas, yo nunca había visto en ruso y en japonés. Y es una alegría increíble. A veces uno no tiene conciencia de que nuestros restos paleontológicos son tan importantes para el resto del mundo como lo son los demás para nosotros. Claro. Y O sea, es que la misma semana se publicó un dinosaurio de cuello largo basado en una sola vértebra. Entonces los que criticaban que eran dos, bueno, claro. tenés uno que tiene menos material todavía. ¿En Indonesia puede ser? Creo que era por ahí, sí. Sí, porque salían juntos los artículos. ¿Cómo sigue esto, Matías? Bueno, en cuanto a él, a Mesetasaurus, podríamos tratar de buscar más material, pero necesitaríamos que otra vez pase una máquina, porque si no, no ves nada. Y después en lo que es Paysandú se sigue trabajando porque, por ejemplo, el hallazgo de lo del Artitán dio tantos huesos que todavía es posible que haya algún otro bicho mezclado ahí. Paysandú, Tacuarembó, hay también otros restos paleontológicos que provienen más de la zona de los departamentos de Soriano. Hay algo ¿De dinosaurios? Sí. Florida, creo que Soriano, también. Florida, Canelones, hay alguna cosa que es lo más al sur que se encontró. ¿Y qué más? Bueno, en Colonia. Si vas a Huevos, por ejemplo, hay por todos lados. Es increíble, pero es cierto, hay por todos lados, o sea, han aparecido. Sí. Lo más reciente fue una tormenta que volteó un árbol en una forestal y en Algorta creo que fue eso, ¿no? Exacto, Bueno, en Algorta, que se vienen noticias de eso dentro de poco. ¿Sí? Sí. Ustedes siguen trabajando, tienen mucho material, digamos, esto hasta hace 2 años eran huesos en investigación, Sí. ni más ni menos. ¿Hay mucho más? Que algunos saldrá para algo y otro no, pero hay mucho más, ¿están trabajando en muchas más cosas? Bueno, en este momento tenemos 2 trabajos en revisión, que no puedo decir de qué, pero cuando ni bien se aprueben. Cuando deciden revisiones porque ustedes ya escribieron y está en esto de la evaluación de los pares. Exacto, en esa etapa. Esperando, ahora a mediados de mes, se cumple un mes de que los mandamos, así que tal vez ya tengamos novedades. Novedades internas, ¿no? De que seguramente haya que ponerse a trabajar de vuelta en las correcciones, ¿no? Porque jamás me pasó que me aprobaran algo de entrada. Está bien, pero podemos decir que en los próximos meses, si todo va bien, estemos hablando de otro familiar, como decís vos, no se puede hablar mucho más, pero de un nuevo elemento de millones de años de antigüedad encontrado en territorio de lo que es Uruguay. Exacto. Para hacerlo lo más genérico posible. Y mientras tanto vamos a seguir viendo la serie que grabamos contigo en la facultad de la era de los dinosaurios en Uruguay. Matías Soto, muchas gracias por traernos el hallazgo a Sobreciencia, por contarnos todo esto y nada, y el grupo de trabajo, insisto, vuelvo a nombrar a Daniel Perea y a Felipe Montenegro, junto con son una parte de un grupo mucho mayor que siempre están trabajando en estas cosas y que capaz que las valoramos menos de lo que deberíamos. Bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre. Hasta pronto. Pausa en Sobreciencia, ya volvemos. Seguimos haciendo Sobreciencia aquí en TV Ciudad y si yo les digo que Alexandra nos va a hablar de Universo 1 y probablemente o no sepa muy bien de qué se trata o incluso tengan una idea que tal vez nos acerque a lo que es. Y yo les digo que lo de Universo 1 está buenísimo. ¿Cómo andas, Alexandra? ¿Cómo andás, Gustavo? Y Muy sigo bien. hablando de cómo combatir el frío, ¿no? Con Textiles y en frío, parte 2 es Bien, esta. bien. Y vamos a hablar de un proyecto que nació por una tesis de grado de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y es un proyecto que es muy interesante.
no solamente porque trata de piezas, ropa, textiles de formato universal, o sea, para todas las personas. También tiene un formato, distintos tipos de prendas, también muy versátiles, que tienen diferentes formas para poder vestirse y desvestirse de manera más fácil para aquellas personas que tienen alguna discapacidad o así para sus acompañantes, pero también para todas las personas. Y estas prendas tienen un sistema de calefacción. Quiero. El sueño, sí, claro, es como cuando uno dice quiero llevarme La frazada puesta. el calientacamas, bueno, es más o menos así y tiene tecnología también que se trabaja acá en este proyecto de Universo 1, hecho por Virginia Piñeiro, que bueno, nos va a contar en esta primera parte del informe cómo surgió este proyecto y qué tipos de prendas hacen y cómo las hacen de esta manera. Universo 1 nace a partir de mi tesis de grado de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, pensando un poco en las personas que no tienen movilidad y que se enfrían más de lo convencional y no pueden volver a generar calor. Eso, por un lado, la calefacción electrónica de nuestras piezas. Y por otro lado, el diseño universal, pensando también en facilitar el vestir y el desvestir a una amplia diversidad de personas que no son contempladas en la indumentaria convencional. No solo en las personas para generarle autonomía, sino en las personas que sí dependen obligatoriamente de alguien, pensar también en quienes asisten. Entonces trabajamos con las personas que viven situaciones de discapacidad y con quienes asisten. Los bolsillos son accesibles estando de pie, como estando sentado, ¿no? O sea, tienen cuando estamos sentados puedes acceder igual que normalmente los vaqueros, no podés acceder a los bolsillos. En Universo 1 hacemos prendas calefaccionadas electrónicamente y sin calefacción también, pero todas ellas son de diseño universal. Trabajamos además con artistas plásticas, entonces cada uno de los diseños son únicos en cada una de las prendas de los estampados. Y tenemos de todo, a esta altura tenemos camperas, remeras, faldas, pantalones, calzas, tops, crop tops, pantalones deportivos, de todo, vestidos también. El diseño universal aplicado, por ejemplo, en las prendas implica o utilizar diferentes materiales en ciertas partes que estiren más o tirantes o diferentes molderías con aperturas. Por ejemplo, tenemos un buzo que abre en los laterales, abajo del brazo, entonces se pueden poner y sacar como un buzo convencional o de esta otra forma que genera mayor facilidad para vestir y para desvestir. Y bueno, en el trabajo del diseño universal hemos trabajado con una amplia diversidad de personas en ida y vuelta, que es como se construyen las cosas, ¿no? Hay una frase que nos identifica y que identifica también al movimiento de las personas con discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, que es el nada sobre nosotros y nosotros. Entonces hemos trabajado, obviamente, con personas que viven las diferentes situaciones y barreras en indumentaria. Y bueno, eso, mucha investigación, mucha ida y vuelta. Y trabajo también con Rodolfo Piñeiro, que es perito en ingeniería electrónica para todo lo que es la parte de calefacción electrónica. En este programa hablamos de muchas cosas y en general uno que está en el palo, en el ambiente, de algunas ha tenido alguna noticia antes. Realmente de esto, Alexandra, no tenía idea y me parece fabuloso. Sí, con esto de las investigaciones que se hacen con los textiles, ¿no? De, bueno, qué propiedades tienen. Nos decían también la semana pasada Leticia y Gabriela, un poco esto bueno, ¿por qué las telas naturales contra el cuerpo? ¿Por qué es importante? Bueno, acá Virginia también hace sus productos con telas de algodón, que es lo que va contra el cuerpo. Y bueno, también están trabajando en futuras... en los próximos meses, digamos, también con lana merino, que también tiene esas características
las prendas, ¿no? Eso que dijiste del algodón se engancha con lo que fue el informe de la semana pasada, ¿no? Claro. Que si alguien tiene alguna duda puede ver la primera parte de Sí, de esto de los textiles y el frío. Y bueno, pero esto es importante de por qué los textiles naturales contra la piel, ¿no? Que era esto también lo resaltaba Virginia. Y bueno, y ella tiene una historia muy linda esta de Universo 1 porque ella trabaja junto a su padre, Rodolfo, que es el que hace toda la parte electrónica. O sea que si bien las piezas se importan, ellos arman toda esta estructura para que estas prendas puedan tener calefacción, que puedan ser manejadas por las personas con discapacidad o también que tengan sensores, incluso si sienten que la persona está fría, se enciende solo. Bueno, todos esos productos ellos lo tienen y lo trabajan exclusivamente acá. Y como vimos, son prendas además preciosas, Sí, con claro. diseño, con artistas, pintados por artistas nacionales. Y tiene mucha esta investigación y este sentido y este mensaje que Virginia nos deja en la última parte del informe, pero yo me despido antes, hasta la semana que viene, y les cuento, antes de despedirme, la información que pueden hacer ellos. Estas prendas obviamente se encargan a nivel personal, ¿no? O sea, son hechas específicamente para una persona, demoran alrededor de 2 semanas en hacerlo y bueno, está en la página web de Universo 1 y en el Instagram de Universo 1 y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y vemos la segunda parte del informe. Esto se puede abrir y bajar y a su vez tiene tirantes que pueden hacer. La parte electrónica de nuestras prendas las trabajamos con Rodolfo Piñeiro, que es perito en ingeniería electrónica. Y es algo así como el imaginario de ponerse un calientacamas porque tiene resistencias, pero es mucho más seguro. Estamos acostumbrados a usar los calientacamas que se enchufan a 220 volts y estos utilizan solamente 5 volts. Además tiene 3 modos de temperatura que se pueden elegir apretando un solo botón, que es también con el que se enciende y con el que se apaga. Lo que genera calor son unas resistencias que son como hilitos, que igual quedan cómodos en la prenda y además se puede lavar en lavarropas convencional. No se puede secar en secador, pero por una cuestión de cuidar a la prenda y de preservarla por más tiempo, pero se puede lavar como cualquier prenda. Nuestros productos funcionan con un power bank, que es lo que se utiliza para cargar los celulares. Eso lo llevas en la prenda, tiene un bolsillito especializado para llevarlo y es lo que alimenta a la calefacción electrónica. Las piezas que generan calefacción, estas resistencias, estos hilitos de los que hablaba, si bien compramos en el exterior la materia prima, lo trabajamos acá, lo transformamos acá y generamos la prenda acá. Yo soy una persona que ha vivido varias situaciones de discapacidad y además comparto con un montón de amigues que también viven situaciones de discapacidad y desde nuestro rol de diseño creamos Universo 1 para pensar en esto, en la equidad desde la indumentaria, desde el diseño, ¿no? Desde el crear pensando en la diversidad de personas que componemos la sociedad. E invitamos a que cada una de las personas, desde sus diferentes roles, piensen si realmente está todo hecho como para todas las personas o si pueden hacer algo para que sea equitativo y para que todas las personas podamos tener las mismas oportunidades. Muy bien, y hasta acá llegamos con los informes que venía preparando Alexandra la semana pasada, recuerdan, que culminaron hoy. Y ahora nos vamos a meter en otro tema bastante diferente, pero que tiene que ver con colores, pero como una definición. ¿Cómo andas, Daniela? ¿Qué haces? Bien, bien. Sí, vamos a hablar de un informe que tiene 2 partes. A Dos ver. partes que ya hemos tratado sobre ciencia. Hemos hablado muchas veces de la importancia de darle valor a los residuos, ¿no? Para poder sacar nuevos compuestos de ese tipo de desechos, sobre todo para
tanto para minimizar el impacto que tiene tirarlos como para aprovecharlos. Y también hemos hablado de la importancia de la química en la vida que nos rodea, en los procesos, en los productos, y también hemos hablado de la demonización a veces de la palabra química, ¿no? Lo que tiene químicos o lo que supone un proceso químico como que si fuera perjudicial para el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, uniendo esos dos conceptos, la reutilización y la química, llega la química verde. Y acá es este color que vos querés decir. Química verde es un concepto que justamente lo que hace es tratar de aprovechar los residuos, pero utilizando procesos y formas de trabajar con la química, minimizando, por ejemplo, el tipo de compuestos nocivos que se pueden usar o viendo formas que hacen que sean menos dañinos para el ambiente. O sea, hay una revalorización de esos residuos minimizando los impactos. Exactamente, de ese proceso químico natural que tiene que usarse. Bueno, química verde, esta es la palabra que también está en el Laboratorio de Síntesis Orgánica y Química Verde del Instituto Pasteur de Montevideo, que es uno de los laboratorios del instituto que justamente trabaja con este concepto. ¿En qué trabaja? ¿Cómo trabaja? Esto es lo que nos cuenta Victoria de la Sobera en la primera parte del informe. Residuos vegetales son residuos de madera, de cáscaras, de bagazo, son residuos de la industria agropecuaria que son muy cuantiosos. Por ejemplo, la cáscara de arroz es un residuo súper abundante que se genera alrededor de 200.000 toneladas por año. Entonces, si bien tiene usos, porque se usa para, por ejemplo, generar calor, se usa para camas de crianza de animales, también o sea, es mucho el residuo que se genera y aprovecharlo es como darle una segunda vida, o sea, para sacar estas moléculas es como darle una segunda vida, valorizarlo. También es importante porque no estamos usando derivados del petróleo para generar moléculas y a su vez, si no se utilizara, si no se valorizara, generaría un residuo que hay que gestionar, hay que ver qué se hace, puede contaminar. Bueno, a partir de la materia orgánica vegetal, de la materia orgánica compleja, se pueden extraer desde azúcares, por ejemplo, que pueden transformarse en biocombustibles, en biomateriales, y también pueden surgir estas moléculas que nosotros usamos, que son como bloques de construcción para generar nuevas moléculas. Nosotros en el laboratorio trabajamos con el concepto de química verde porque buscamos hacer que los procesos de química tradicionales tengan un enfoque desde el diseño. No solamente nos enfocamos en qué producto queremos obtener, sino cómo lo queremos obtener y todo el proceso de elaboración de esa molécula. Entonces, para eso nos basamos en ciertas guías, en ciertos principios que se llaman los principios de la química verde, que lo que tratan es de buscar usar disolventes más amigables con el ambiente, que no sean tóxicos. Tratamos de hacer que los procesos tengan el menor consumo energético posible. Y lo que hacemos es generar moléculas que buscamos evaluar su bioactividad. Tenemos varias líneas de investigación y dentro de esas líneas de investigación tenemos líneas que estudian la actividad antitumoral de esas moléculas, la actividad antihelmíntica, o sea, para tratar parásitos, la actividad frente a la obesidad y al síndrome metabólico. Y también tenemos una línea de investigación que trabaja para estudiar esas moléculas como fotoprotectores. Todos estos trabajos no los llevamos a cabo solamente en este laboratorio, sino que tenemos colaboraciones interdisciplinarias e interinstitucionales. Nosotros estamos en la parte química de ese desarrollo y colaboramos con otros grupos para justamente desarrollar los estudios de actividad biológica. En resumen, lo que hacemos en nuestro grupo es generar colecciones de moléculas elaboradas, construidas en base a los principios de la química verde, con un enfoque de química medicinal, que
Luego, otros investigadores toman o sea, colaboradores que trabajan con nuestro grupo, toman para estudiar su actividad biológica. Bien, hasta acá es como una especie de introducción y ampliando los conceptos que vos decías en el arranque. Y sí, y Victoria ya nos contó un montón de actividades que hacen en el laboratorio con Química Verde. Y hoy vamos a presentarles uno en particular, que es uno que menciona Victoria, que es la posibilidad, o sea, la búsqueda a través de residuos vegetales en particular, que son desechos como por ejemplo la cáscara de arroz, ¿no? Búsqueda de productos, de moléculas en este caso, que tengan capacidad fotoprotectora. ¿Qué es capacidad protectora? Bueno, que nos defiendan, o sea, o que tengan capacidad para defendernos de las radiaciones solares nocivas. No es la misma capacidad que tiene un filtro solar cuando nos ponemos, que tienen justamente sustancias que defienden a nuestra piel de esas radiaciones. Y bueno, y para contarnos justamente sobre este proyecto hablamos con Agustina Sanders, que es investigadora del Instituto Clemente Estable, porque el Instituto Pasteur en este caso trabaja con otras instituciones, y que esta es su tesis de grado justamente para buscar sustancias fotoprotectoras en cáscara de arroz. Lo vemos. La radiación ultravioleta penetra las distintas capas de la piel y puede generar daño en el ADN tanto de forma directa como indirecta. Bueno, es sabido que todo esto genera fotoenvejecimiento y también favorece el desarrollo de cáncer de piel. Es por eso que es ampliamente recomendado el uso de los protectores solares. Los filtros actuales han estado en debate, ya que muchos de ellos no tienen un origen renovable, ya que son derivados del petróleo. Por otra parte, también ha estado en debate el hecho de que muchos de ellos son nocivos para el ecosistema acuático. Se ha visto que generan blanqueamiento de corales y pueden ser nocivos también para otras especies acuáticas. Bueno, mi tesis de grado fue desarrollada en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Lo que hice fue tomar esta quimioteca, esta biblioteca de compuestos desarrollados en el Instituto Pasteur y evaluar sus propiedades fotoprotectoras. Lo primero que se hace es ver si estos compuestos tienen absorbancia en el rango UVA, que fue el rango que yo estudié, y ver si son fotoestables, es decir, si al exponerlos a este tipo de radiación no se descomponen. Luego se trabajó con cultivos celulares derivados de la piel para probar si estos compuestos son citotóxicos, si tienen propiedades antioxidantes y también si pueden proteger frente al daño al ADN que causa la radiación UVA. Luego de esta evaluación, hasta el momento hemos identificado 6 compuestos que tienen resultados prometedores, ya que resultaron ser fotoestables, no resultaron ser tóxicos para las células de la piel, mostraron propiedades antioxidantes y también protección frente al daño en el ADN. Estos resultados impulsan a seguir la investigación y tenemos previsto realizar más ensayos, todo esto previo a poder incorporarlo a una formulación para protectores solares. Así es como se puede ir desde un residuo como es, por ejemplo, la cáscara de arroz, hacia la generación de moléculas con un fin bioactivo como pueden ser protectores solares. Más allá, o agregándole en todo caso el valor de impacto ambiental, de generación de conocimientos, también tiene una salida muy clara en cuanto a la salud humana. Por supuesto. Entonces, la química verde es este concepto que utilizan justamente para aprovechar un residuo y incluso solucionar un problema que tienen algunos filtros solares, y esto es importante destacarlo. No todos los filtros solares tienen este mismo problema, pero muchos
tienen que ver con que son derivados del petróleo y algunos pueden afectar la vida marina. Entonces, para encontrar una alternativa justamente más verde para hacer filtros solares que no sean nocivos, es esta línea de investigación. Pero recordemos que los filtros solares hoy siguen siendo la principal y única herramienta justamente para defendernos de las radiaciones solares, y acuérdense que Uruguay es un país que tiene una de las tasas más altas de cáncer de piel, así que muy importante seguir usando el filtro solar, más allá de que se sigan buscando alternativas. Gracias, Daniela, y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya retornamos. Hoy, para cerrar el programa, tenemos una conversación que, si bien tiene mucho de conocimiento, en realidad nos detiene no tanto en la generación de conocimiento, sino cómo dar herramientas para generarlo, cómo dar herramientas para que a partir de un salto cualitativo podamos superar uno de los problemas más serios que hay en la educación, sobre todo en su etapa obligatoria. En Uruguay hablamos de primaria y de secundaria. Estamos hablando de la enseñanza en matemáticas. Y desde hace mucho tiempo, y en una mirada también amplia de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las academias nacionales de ingeniería, de ciencias y de medicina vienen trabajando en generar insumos, primero en diagnósticos y después insumos para tratar de dar un paso adelante en esto. Hay un evento el martes que viene, el martes 11, en el cual se van a presentar y se van a discutir 2 informes sobre este tema, y por eso le agradecemos muchísimo que nos acompañen en Sobre Ciencia Julio Fernández, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, y Roberto Margarián. Entre muchos títulos, lo vamos a presentar hoy como integrante de la Academia Nacional de Ciencias y matemático. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Además de eso, tal vez el libro más conocido, por lo menos más reciente tuyo, Roberto, tiene que ver con tu trayecto como matemático desde el área de la educación, si bien en el ámbito universitario, pero te preocupa mucho. A ver, hablamos de varios colectivos muy grandes, pero no es un tema nuevo. ¿Por qué la matemática es el cuco de la educación? ¿Por qué a los niños cuando van a la escuela los asustan? ¿Te va a ir mal en matemáticas? Bueno, yo puedo contestar en una visión que tengo, yo diría que muy reciente sobre el tema, y es que creo que en el mundo occidental esta diferencia la hago porque del mundo del Oder para allá se sabe poco sobre la reacción de los niños en relación con la matemática. En particular no se sabe casi nada de los chinos y del mundo musulmán, donde los datos que hay son distintos a los que analizamos en el mundo occidental. Yo creo que al niño se le enseña a que tenga dificultades con la matemática. La familia, los maestros, le van diciendo que la matemática es una cosa muy difícil, aparte de los rasgos propios que los tiene y que son distintos de estudiar historia o física o química o medicina, para decir muchas cosas distintas. Creo que hay una cierta cultura de que la matemática le va a resultar difícil, y le va a resultar más difícil a las niñas que a los niños. Esos datos están completamente comprobados en encuestas muy multitudinarias. La más reciente, que yo la leí casi que en el momento que salió publicada, en Francia estudiaron a todos los niños de Francia durante 4 generaciones en su pasaje del preescolar a la escuela, y el salto de retroceso en matemática, en aritmética, en las cosas que se saben en ese momento, es impresionante, y en particular afecta muy fuertemente más a las niñas que a los niños. Y el estudio es demasiado grande y hecho yo diría que por la gente que más ha pensado sobre cómo se hace la matemática, cómo se va formando la mente matemática de los seres humanos, y que son concluyentes de que está pasando algo en ese periodo, y ellos dicen que hay estereotipos que las sociedades nuestras nos educan a tener. Habemos algunos que nos escapamos del estereotipo, pero hay que analizar que yo lo he hecho en mi caso, qué me pasó a mí a los 4 o 5 años para que a los 10 me interesara la matemática, ¿no? Ahora, Julio, hablamos
de lo que se conoce como el lenguaje del universo, ¿no? O sea, algo que es una verdad universal es la matemática, que se aplica en todos los campos de la vida. ¿No debería ser al revés de lo que describe Roberto? Y quizás sí, incluso hay un libro de Mario Livio que se llama Dios es matemático o algo por el estilo, con un signo de interrogación al final, ¿no? Dios es un Dios matemático. Lo que sí es cierto es que la matemática tiene un perfil diferente para el aprendizaje que otras asignaturas que aparecen. Tiene una estructura muy jerárquica, muy ordenada, donde uno tiene que ir aprendiendo una cosa antes de la siguiente y si no la aprendo bien, hay problemas después. Requiere mucha concentración, requiere buena comprensión lectora, porque es un lenguaje muy específico, muy preciso, ¿no? Entonces, como que van sumándose, como, no sé si obstáculos, porque todo eso se puede superar con un método distinto de enseñanza, ¿verdad? Pero también es cierto que hay, como dice el doctor Markarian, prejuicios y estereotipos. Hay un aviso reciente de ANEP en la campaña, ¿no?, que dice, marchamos en matemática y salvamos geografía, ¿no? Sí, sí. Como algo ya... Ahora, nosotros, digamos, puedo decir nosotros Río de la Plata, por ejemplo, lo tenemos bastante incorporado de una manera negativa pero real. Sin embargo, por lo que dice Markarian, por lo menos en todo Occidente pasa lo mismo. Ah, sí, sí. Los datos que yo he estudiado, el caso más raro que me he encontrado, insisto que no conozco datos de China, que como ahora ha crecido tanto la ciencia china, hay que estudiarla porque no es una cosa marginal a esta altura, ¿no? El hecho de que los niños y las niñas en el mundo musulmán, en Irán en particular, estudien por separado, hace que prácticamente el aprendizaje de la matemática sea igualito en los dos sexos. Y hay muy grandes matemáticas mujeres en Irán, cosa que se sabe poco, tanto que la primera mujer que ganó la medalla Fields fue una iraní hace 6 o 8 años. Entonces, esos datos muestran que, además de las observaciones que se han hecho justas sobre la disciplina misma, hay un problema con que nos van educando sobre lo difícil, que es la disciplina, y yo creo que hay que anotarlo y hay que tratar de luchar contra eso. Por eso que me parece muy positivo el hecho de que hayan ahora 2 informes, uno de todas las academias, incluye la de economía, digo porque no la nombraste, un informe genérico y que hizo la de ingeniería, que son muy explícitos en analizar con lujo de detalle diversos problemas, incluyendo lo de las nuevas tecnologías, que también hay que incluirlo en el análisis, ¿no? Cuando me tocó a mí empezar el liceo, el cuco era la calculadora. No se podía usar la calculadora porque si el señor se atrofiaba, no aprendíamos a sacar cuentas porque teníamos que entrenar el cerebro. Sin embargo, lo que ustedes están diciendo en este diagnóstico, y ahora quiero pasar luego a la parte propositiva, el problema de la matemática o la enseñanza más bien tiene que ver con la cultura y no con la propia matemática. Bueno, sí, con la cultura, también con los métodos, con la formación de los docentes, ¿no? Ese ejemplo de la calculadora es bien interesante, ¿no? Hoy en día a nadie se le ocurriría hacer algo por el estilo. Yo a mis alumnos, solamente si tienen una calculadora, pueden resolver las situaciones que les planteamos, ¿verdad? Y probablemente pase eso mismo dentro de poco con otras cosas, con las herramientas de inteligencia artificial, con las herramientas de álgebra por computador. Hay países que están ahora en este momento, yo estuve viendo un simposio de gente de Singapur, Australia, y Corea y Japón, donde el problema es cómo hacen para incorporar ese tipo de tecnologías en el currículum obligatorio. En Australia los alumnos tienen que pasar por el uso de matemática con programas de álgebra automatizada, ¿no? O sea que no hacen el tipo de resoluciones que hacíamos nosotros de primero la multiplicación, los paréntesis, suma la recta. Eso es muy importante porque efectivamente la disciplina tiene un componente creativo permanente, diría yo, que hay que fomentar y lo que se pueda eliminar de lo automatizado, digamos, está bien. Yo, por más que los más veteranos hemos usado menos esas cosas,
está claro que es mejor que no haya que memorizar cuánto vale el seno de 30 grados para decir una cosa que uno, si no sabía el seno de 30 grados, no avanzaba en nada. Con las tablas, el logaritmo. La tabla de logaritmo, que fueron un gran avance cuando pero hace 300 años, y ahora son una cosa totalmente inútil, ¿no? Que es buena como dato histórico, como referencia de cómo se calculaba en la época. Los que estudiamos con el libro ya somos pieza de museo, digamos. No, hay que estudiar en el libro otras cosas, la parte creativa de la disciplina, ¿no? Ustedes hablan de... hay varias propuestas y esto requiere sin duda de discusiones con las autoridades de educación. De hecho, va a haber gente de la ANEP en la presentación de los informes para generar un ámbito de intercambio. Pero hablan de pasar de una práctica reproductiva a una práctica productiva. A ver. Yo creo que el punto acá es que para afirmar los conocimientos matemáticos hay que practicarlos y hay que tener presente el componente de creatividad que mencionaba el doctor Marcarián. La matemática al final es poder trabajar con cosas imaginarias, ¿no? Con abstracciones que uno hace y qué relaciones tienen entre sí y qué cosas tienen que ser ciertas sí o sí, ¿verdad? Y ese tipo de ejercicio mental requiere también una forma especial de practicarlo, que es haciendo las cosas. Hay un ejemplo que está puesto en el informe de las academias, que es, por ejemplo, para dar la divisibilidad por 3, en lugar de hacer un montón de divisiones, poner un montón de casos y que los estudiantes vayan encontrando los patrones y a partir de eso deduzcan cuál es la situación, ¿verdad? Y de esa manera, además, se ganan distintas cosas, van practicando, van agarrando confianza en su propia capacidad de razonar y de llegar a conclusiones, y eso les afirma el conocimiento. Un problema que vemos ya a nivel de la universidad, cuando llegan los estudiantes del ciclo obligatorio, es que han salvado los exámenes, saben las cosas, pero no las pueden aplicar, ¿no? O sea, les cuesta muchísimo pasar de cómo resolví esta ecuación, ahora tengo una situación donde lo tengo que aplicar, ¿no? Eso se logra justamente con ese tipo de ejercicio donde uno tiene que producir algo. Claro. Ahora, esto implica trabajar con los docentes mucho, ¿no? Claro, sí. Estas ideas que le acaba de exponer, que son muy importantes, vienen de una gran escuela de análisis, de la escuela de Freud en los Países Bajos, donde yo creo que hasta inventaron esa expresión de la matemática productiva, pensando exactamente en las cosas que él acaba de explicar, y me parece importante destacarla, ¿no? Que hay otro dato interesante, es que efectivamente, y eso, todo análisis crítico sincero que no oculta nada, indica que los maestros no les interesa la matemática. Estoy hablando promedialmente, obviamente. Pero un maestro que surge, es decir, mismo sistema educativo que venimos hablando, o sea, acá no cambió algo en los últimos 10 años. Estamos hablando de una tradición casi desde que Varela reformó la educación. Entonces, ese docente, maestro, profesor de liceo, ya fue educado con la matemática como cuco. Con ese mismo estereotipo. Estoy de acuerdo, es así, pero lo que pasa es que hay un lugar que tiene que romper ese círculo, ¿no? Claro. Por eso yo he hablado de que tenemos que entrar en un proceso para comparar con otro ismo de matematicismo. Y por eso me parece muy buena la idea de las academias de abrir una discusión sincera, limpia, sin prejuicio, digamos, diciendo lo que hay que decir, no diciendo, tratando con cuidadito alguna cosa y otra, sino diciendo claramente que hay un problema grande de una disciplina fundamental, porque todo el mundo reconoce que la matemática es fundamental, pero después cuando se trata de saber un poco de matemática, nos miran con cara un poco rara los que hacemos algo de eso, ¿no? Sí. Necesitamos la matemática, arréglense ustedes a nombre nuestro. Hay problemas socioeconómicos también, hay diferentes rendimientos y capacidad de aprender matemáticas según esto está demostrado en las pruebas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de nuestro país. También tenemos esa gran grieta en cuanto a lo socioeconómico, ¿no? Tal cual, Sí, no ocurre solo en matemáticas, ¿no? Ocurre en otras disciplinas también, y muchas veces depende del contexto individual del estudiante, no tanto del centro mismo, sino también del apoyo que puede tener en su familia, del interés que tiene la familia por la educación, de aspectos que son individuales, que no son estrictamente socioeconómicos. De manera que sí, es uno de los factores que aparecen fuertemente, y tampoco es un tema solo de Uruguay, es un tema mundial.
Sí, yo comenté en un libro que está saliendo ahora, otro libro, ¿Otro más? no es La dimensión humana de la matemática, este tiene un nombre más raro, se llama Pienso, dudo, vuelvo a pensar, se llama así, pero es sobre matemática. Hay una versión en internet que ya está disponible y va a salir en papel en pocos días. Yo empiezo diciendo exactamente eso, que de repente me di cuenta que preocuparme por la matemática era meterme en el problema de la niñez, y en particular de la niñez pobre, que tanto ha crecido en el Uruguay en particular, pero como dice él también, está generalizado. Así que preocuparse de que la matemática se aprenda mejor, en particular en los estratos con bajos recursos del país, es un problema fundamental. Convencerse que los seres humanos somos seres humanos en parte porque pensamos en parte digo porque hay otras propiedades que tenemos los seres humanos, abstractamente. Y esa es nuestra gran diferencia con los animales, el resto de los animales, digamos. Pero aparte, si estamos en una sociedad donde tal vez uno de los problemas más graves a futuro es la interrupción de las trayectorias educativas, y muchas de estas interrupciones tienen que ver muchas veces con los problemas generados en el aprendizaje o en la aplicación de las matemáticas, darle herramientas matemáticas a los niños de contexto más crítico puede ser hasta una herramienta para facilitar su trayecto por toda la educación obligatoria. Sí, no solamente eso, ¿no? En un seminario que hicimos en 2023, Fernando Filgueira, un sociólogo, nos decía con mucho énfasis que la ciencia, la tecnología, la formación en ese tipo de cosas es una palanca muy importante para el progreso social. O sea, en otras disciplinas, no sé, por poner una, en derecho de repente pueden importar más las relaciones que tenga una persona, el entorno social en que estuvo, pero cuando uno enfoca en los temas de ciencia, tecnología, medicina, ahí importa más el conocimiento de la persona. Y entonces dominar ese tipo de disciplinas y mejorar la enseñanza allí es una palanca muy poderosa para el progreso social también. Entonces hay un tema acá que no es solo nacional, sino yo diría hasta ético, ¿no? De dar esas herramientas lo mejor posible. El evento es el día 11, pero es un punto de partida. En definitiva, lo que aspiran las academias con esto es a instalar la discusión, a fortalecer y a generar aportes para entender de una vez que la matemática no solo no es el cuco, sino que es pensamiento creativo, imaginación y el lenguaje del universo. Tal cual. Ni más ni menos. Yo les quiero agradecer y les voy a entregar a cada uno un mousepad de Ística Objetos de la colección de la 6ª temporada de Sobre Ciencia TV Ciudad. Bueno, felicitaciones al programa. Muchas gracias. Y nada, la seguimos. Gracias por venir a Sobre Ciencia y bueno, ojalá que sea una buena semilla. Invitamos a concurrir al local donde va a ser esto, que esperemos que sea amplio. Auditorio Centro de la Universidad. Exactamente, efectivamente, van a estar en Guaremi y Mercedes. 4 delegados de las academias y una miembro del CODICEN, que, en lugar del presidente, que no podía ir, pero que va a estar presente abriendo la reunión. Marcarián, Fernández, muchas gracias por venir a Sobre Ciencia y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene. Muchas gracias.